Hoy vamos a hablar de los elementos que componen una marca, ya que estos son muy importantes para darle fuerza y darle esa impronta que nos diferencie de otras propuestas para poder posicionarnos en la mente de las personas que nos siguen. Para que cuando esa persona tenga esa necesidad o se estimule el deseo, nosotros aparezcamos en su pantalla mental como una propuesta, como una solución, y ahí se pongan en contacto con nosotros. Entonces, por eso es importante que desarrollemos la mayor cantidad de elementos para poder ser un buen bombardeo a la mente y poder lograr ser un recuerdo. Ahora vamos a ir viendo los elementos que las componen. Tenemos los estratégicos y tenemos los visuales. Vamos a empezar con los visuales. El primero es el nombre, que es la identidad máxima de toda marca, y es la forma en que nos diferenciamos y la forma en que nos nombran. Es importante que el nombre sea corto, que sea fácil de recordar y que haga referencia a la categoría en la que nosotros estamos trabajando. Luego tenemos el logotipo, que es el icono, es el elemento gráfico que se identifica a una marca o a una persona. Ahí tenemos algunos ejemplos muy conocidos y el cerebrito de Conectados, que es nuestro logotipo. Luego tenemos la tipografía, que son los tipos de letras que vamos a usar para identificar a esa marca. Podemos elegir hasta 3 tipos de letras. Una puede ser para escribir el nombre de la marca, por ejemplo, en el caso de Conectados es la Lástica. Luego usamos para títulos Lato y para texto Roboto Slam. Siempre usamos esas mismas para generar una coherencia y ser una marca integrada, que eso ayuda mucho a que sea más fácil que se nos recuerde. Es muy importante eso, el poder lograr ser recordados. Luego tenemos la paleta de color, que son los colores con los que se van a identificar a esa marca, a ese proyecto o a una persona, en caso de que uno sea un profesional y esté ejerciendo. Los colores tienen códigos, como podemos ver acá en los de Conectados, y siempre debemos usar los mismos para generar esa coherencia y esa integración. Luego están los elementos gráficos, que son otros elementos que usamos para acompañar a la marca. Por ejemplo, acá hay algunos de los elementos que usamos para Conectados. Lo mismo se pueden hacer en otros rubros, elegir otros elementos e ir usándolos para las historias, para los posteos, para cuando se hacen algunos elementos de comunicación. Bueno, ahora ya pasamos a la parte estratégica. Todos los que nombramos anteriormente son elementos gráficos. En la parte estratégica, el primer elemento que es muy importante definir es la visión, el horizonte a futuro, hacia dónde queremos ir, cuál es la razón de ser. Acá debemos preguntarnos, ¿para qué hago lo que hago? Si bien todos lo hacemos porque necesitamos un sustento económico, recordemos que en las compras se da un intercambio y ese intercambio se da porque la otra parte tiene una necesidad que nosotros vamos a satisfacerle. Entonces, ¿qué es esa necesidad que estamos satisfaciendo? ¿Para qué hacemos esto? Luego pasamos a la misión, que es cómo vamos a lograr esa situación futura, ¿no? Entonces, ahí es importante que nos planteemos cuáles son las acciones en el presente que vamos a hacer para poder conseguir ese objetivo futuro. Luego tenemos los valores, que son muy importantes. Ahora se dice que vivimos en la época del marketing de los valores, porque la información fluye tan rápido que los clientes queremos comprarle a marcas que coincidan con nuestros valores. Entonces, como equipo de trabajo o si soy yo solito, debo pensar cuáles son mis valores y cuáles coinciden con los valores de mis clientes. Bueno, luego sigue el lema, que el lema es la categoría a la que pertenecemos. Por ejemplo, acá en Conectados, nuestro lema es marketing estratégico, es la categoría en la que estamos. También tenemos al lema, que es la categoría en la que nosotros estamos trabajando. Por ejemplo, en Conectados, nuestra categoría es marketing estratégico. ¿Y por qué es importante que acompañe la marca? Porque le da esa información complementaria.
Si yo solo veo conectados, quizás no sé si es un servicio de teléfono, de internet. En cambio, dice conectados, marketing estratégico y, bueno, ya te das cuenta que está relacionado a una categoría en particular. Por ejemplo, uno de nuestros clientes, su nombre es Verser. Es un espacio de educación corporal, que primero hay que verse para ser. Entonces, si yo solo veo Verser, quizás no entiendo qué es, pero si me dice espacio de educación corporal, lo comprendo. Otro ejemplo es Microvet, es un laboratorio de diagnósticos veterinarios. Si yo solo veo Microvet, creo que no voy a saber solo qué es. Entonces, es importante que acompañemos al nombre con el lema, con la categoría. Luego está la promesa de marca, que también es muy importante que desarrollemos. En otro video vamos a ver cómo encontrar el diferencial, qué es eso, qué es lo que me hace diferente, qué es lo que me hace único, que yo puedo ofrecer y que no están ofreciendo otras personas. Y tengo que hacer mucho hincapié en cuáles son los beneficios que aporto a esas personas a las que voy a satisfacer. Y después vamos a ver otro video que habla sobre el nicho de mercado, porque, o sea, esa necesidad que esas personas tienen me va a ayudar a poder yo definir cómo las voy a satisfacer y cuáles son esos beneficios. Luego está el posicionamiento, que es la síntesis cerebral que hacemos de todo lo que sucede, de nuestras experiencias, de los lugares que visitamos, de las personas, de las marcas. O sea que, por ejemplo, la computadora es un reflejo de la mente humana. Nosotros vamos guardando toda la información en carpetitas. Cuando nos vamos a dormir, nuestro cerebro procesa todo lo que vimos en el día y dice, esto es para esto, para aquello, tuc, 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 tuc. Bueno, entonces, las marcas, como ya saben esta información, lo que tratan de hacer es que nosotros, te lo voy a explicar así bien en criollo, es que tengamos como esas carpetitas en pestañas abiertas en nuestro cerebro. Entonces, nos bombardean con información y nosotros las vamos teniendo ahí como más cerca, más al alcance de la mano. ¿Para qué? Y esto es muy importante y voy a ser reiterativa porque necesito que justamente se posicione en su mente este concepto. Para que cuando surja la necesidad o se estimule el deseo, nosotros aparezcamos en la pantalla mental como una solución. Nosotros hemos visto en la vida tantas veces la palabra Coca-Cola que mucha gente tiene sed y lo primero que le aparece en su cabeza es una Coca-Cola. Después va, capaz, toma agua u otra cosa, pero primero aparece Coca-Cola. Por ejemplo, hemos visto tantas veces la palabra Visa que cuando uno piensa en una tarjeta va a aparecer en su mente Visa, porque la han metido tanto en nuestra mente que está ahí como al alcance, como una información importante para la supervivencia. Entonces, el posicionamiento es natural, porque nuestro cerebro siempre lo hace, pero también nosotros podemos influir en ese posicionamiento y hacerle llegar a nuestros clientes las palabras claves, las palabras con las que queremos posicionarnos. El eslogan es una frase corta que acompaña a la marca y que sintetiza también lo que nosotros hacemos. Por ejemplo, para Conectados, nuestro eslogan, que lo estamos trabajando, es empoderando. ¿Qué significa? Que nosotras, a través de nuestro contacto con ustedes, logramos empoderarlos, darles herramientas para que ustedes puedan mejorar su trabajo, hacer crecer su marca y aumentar su calidad de vida. Luego está el tono de comunicación, que es la forma en que vamos a hablar. Está bueno que si somos un equipo tengamos una coherencia en esa forma de hablar, si vamos a ser formales o informales, por ejemplo, si vamos a hablar inclusivo o no, y cuáles son los conceptos que queremos con los que se nos asocie. Luego tenemos los personajes, que son... También están los personajes que nos permiten dar una frescura a la marca, también conectar desde otro lado. Algunos conocidos son el payaso de McDonald's, Papá Noel, pero también podemos ser nosotros mismos los personajes de nuestras marcas y usarlo para conectar con nuestra audiencia desde otra forma, quizás más desde lo informal o desde el juego,
pero que sirve para poder hacer esa conexión, una vinculación más desde lo emocional y no desde tanto la racionalidad de las cosas. Luego tenemos los elementos sensoriales. Estos son muy importantes, ya que muchos estudios han demostrado que el olfato es la raíz primitiva de la vida emocional. Entonces, si nosotros queremos llegar a emocionar a una persona, a que esa información ellos la guarden como información valiosa, estimulando el olfato podemos lograrlo. Es bueno que si nosotros tenemos una tienda física, haya ciertos aromas que con los que se nos haga relación. O por ejemplo, si hacemos envíos de productos, también podemos jugar con esos aromas para que cuando las personas reciben nuestros productos, eso impacte y esa información se guarde en su mente. Los sonidos también ayudan a poder recordar mejor una marca y las texturas también. Recordemos que todo esto que vamos haciendo es para poder brindarle mayor información a la persona con la que conectamos para que ellos en su carpeta mental puedan guardarla. Como explicaba antes, y hago mucho hincapié en eso porque es muy importante. Luego tenemos la historia de marca, que esto en estos tiempos en donde se está digitalizando mucho los vínculos, poder mostrarnos y poder contar quién está detrás de la marca es muy importante porque ayuda a generar credibilidad y confianza. Entonces, no tengamos miedo de contar nuestra historia porque siempre hay algo interesante y todos tenemos algo lindo para compartir y para emocionar. Así que ahí ya estamos cerrando todos los elementos de marca. Acá hacemos un repaso, el nombre, el logo, la paleta de colores, la tipografía, los elementos gráficos. Todos esos son visuales. Y luego teníamos todos los otros que son los estratégicos. Así que bueno, te invito a que reveas tu marca, que los analices a estos elementos, veas cuáles te faltan, cuáles querés desarrollar y los tengas completos para empezar a hacer las comunicaciones en Instagram, hacer posteos en los WhatsApp y que ya tengamos una marca más integrada, más profesional y más coherente para llegar a la mente de nuestros clientes y que cuando tengan la necesidad aparezcamos nosotros como una opción. Así que nos vemos en el siguiente video para empezar a encontrar qué es lo que nos diferencia y cuál es nuestro nicho de mercado al que vamos a atender. Así que nos estamos viendo en el próximo video.